Lecturas de la 31ª semana del tiempo ordinario. Sábado 9 de noviembre de 2024. Hoy Jesús nos llama a serle fiel y no comerciar con la fe. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Lecturas de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2. 8 al 9, versículo 12. En éxtasis vi un personaje que me llevó a la entrada del nuevo templo de Jerusalén. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, es decir, a donde miraba el templo. El agua bajaba por el lado sur del altar, siguiendo el costado derecho. Luego me hizo salir de la explanada del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. El agua iba corriendo por el costado derecho. Entonces me dijo: esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta el valle del Jordán para desembocar en el mar muerto. Cuando llegue a él, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrá vivir animales de toda clase y peces en abundancia, porque el agua de este río convertirá el agua salobre en agua dulce, y habrá todo género de vida. En las dos orillas del río crecerán árboles frutales de toda clase. Sus hojas nunca se marchitarán, ni su fruto se acabará jamás. Darán cosecha cada mes, porque están regados con el agua que emana del santuario. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 45. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de la acequia alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí. No sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado.
Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió: destruyan este santuario, y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario, ¿y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero el santuario del que hablaba él era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Es notable la visión del río que va fertilizando las tierras a partir del lugar donde Dios está presente. El Dios invisible se manifiesta por la vida que comunica a los hombres. El Espíritu Santo, figurado por el río de agua viva, hace reflorecer en el mundo todos los gérmenes de vida. El río se dirige hacia el mar salado o muerto. Sabemos que este mar es tan salado que en él no hay peces y a sus orillas no crece ninguna planta. Esta es una figura de la sanación que Dios comunica al mundo, esterilizado por sus pecados. Sus hojas servirán de alimento y sus frutos de comida. A través de un canal subterráneo, el rey Ezequías llevó agua de la fuente del Gihón a la piscina de Siloé. En la visión, esta agua nace del templo y se convierte en un poderoso torrente que atraviesa y fertiliza la región seca de la tierra, produciendo peces, árboles, frutos y hojas medicinales. En el judaísmo posexílico, el templo será la fuente de la bendición de Dios. El pueblo debe ofrecer sacrificios y diezmos a Yahvé para atraer su bendición sobre las cosechas. Incidente en el Templo de Jerusalén. La dura actuación de Jesús en su primera visita al Templo de Jerusalén muestra su conciencia de que la actividad religiosa también puede estar corrompida por los intereses económicos y políticos del grupo que en ese momento sea su dominante. Por otro lado, su cuerpo resucitado es el templo que en realidad importa y al cual hace referencia Jesús. Para una comunidad que vive después de la destrucción de Jerusalén y de su templo por parte de los romanos, se trata de una oportunidad para convencerse de que el culto que agrada a Dios no es el que se realiza mediante lugares y ritos, sino el que se acontece en la vida, en espíritu y verdad. Jesús no ha empezado todavía su predicación. Se dirige al templo de Jerusalén, que es como el corazón del pueblo judío y el símbolo de su religión, pero también es el lugar donde se han establecido la corrupción y el afán de poder. Es el lugar donde solamente los sacerdotes ejercen las funciones sagradas. Ahí es donde el pueblo necesita recurrir a su ministerio para ofrecer a sus víctimas. Del templo deriva la autoridad y el poder de los sacerdotes. El templo es el lugar donde afluyen las ofrendas y los dones de Dios al país. Los jefes de los sacerdotes disponen de este tesoro. Además, son ellos
los que aprovechan los impuestos que pagan los vendedores y los cambistas del templo. Los insultos de los que te insultan cayeron sobre mí. Esto estaba escrito en el Salmo 69. Y, en realidad, el odio de los jefes de los sacerdotes llevará a Jesús a la muerte. En ese tiempo los apóstoles no podían comprender estas palabras. Para ellos no había cosa más sagrada que el templo y la Biblia, la Escritura. Pero algún día sabrán que la insignificante palabra de Jesús tiene tanto peso como toda la Escritura, y también comprenderán que Jesús es el verdadero templo. Padre, que tu Espíritu Santo nos muestre cómo Jesús hablaba del templo de su cuerpo y cómo éste se ha convertido en lugar de encuentro con tu persona, en espacio para adorar al Dios verdadero y en motivo para trabajar y comprometernos en la construcción de una comunidad santa. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.